Lección 1. Comprar equipo para actividades al aire libre. Hola Anna, ¿has estado alguna vez en alguna tienda de ropa? Estoy buscando equipo para actividades al aire libre. Hola John, sí, he ido a algunos. Tienen una amplia selección de equipo para diversas actividades. Eso es genial. Estoy planeando un viaje de senderismo el mes que viene. ¿Tienes alguna sugerencia sobre dónde comprar una buena mochila? Claro, puedes probar la tienda Adventure Gear. Tienen una buena gama de mochilas aptas para practicar senderismo. Gracias, lo comprobaré. Por cierto, ¿también venden tiendas de campaña? Sí, lo hacen. Tienen diferentes tamaños y tipos de carpas para acampar. Eso es perfecto. También necesitaré una tienda de campaña para mi viaje. ¿Podrías recomendarme uno ligero? Por supuesto. Outdoor World tiene una carpa ligera llamada Trailblazer. Es fácil de transportar y montar. Parece justo lo que necesito. ¿Hay algún otro artículo esencial que deba considerar comprar para el viaje? Definitivamente. Deberías comprar un buen par de botas de montaña, una botella de agua y un faro para las caminatas nocturnas. Tomaré nota de eso. Gracias por las sugerencias, Anna. De nada, John. Avísame si necesitas más ayuda. Disfruta de tu viaje de senderismo. Lo haré, gracias de nuevo, Anna. Ya me estoy entusiasmando. Lección 2. Recomendaciones en línea. Hola Anna, ¿conoces algún sitio web específico que recomiendes? Últimamente he tenido buenas experiencias con las compras en línea. Hola John, puedo sugerirte algunos sitios web basándome en mi experiencia personal. ¿Qué quieres comprar? Necesito algunos electrodomésticos de cocina nuevos. ¿Alguna sugerencia para sitios web confiables? Definitivamente echa un vistazo a Kitchen Essentials. Tienen una amplia gama de electrodomésticos y ofrecen buenas ofertas. Gracias por la recomendación. Navegaré por su sitio web. Por cierto, ¿alguna vez has comprado ropa por internet? Sí, lo he hecho. Normalmente compro en Fashion Avenue. Tienen ropa moderna y precios razonables. Suena genial. Lo intentaré. ¿Qué hay de los libros? ¿Alguna buena librería en línea? Bookworm Online es fantástico para los amantes de los libros. Tienen una amplia colección y, a menudo, ofrecen descuentos. Excelente, lo añadiré a mi lista. ¿Tiene alguna recomendación para las plataformas de aprendizaje en línea? Skillup Academy es una plataforma popular para cursos en línea. Ofrecen una amplia gama de temas para elegir. Eso es exactamente lo que necesito. Definitivamente lo comprobaré. ¿Has utilizado alguna vez algún sitio web de reservas de viajes? Sí, Wanderlust Travel es mi sitio web preferido para reservar vuelos y alojamiento. Tienen grandes ofertas. Perfecto. Lo tendré en cuenta para mi próximo viaje. Gracias por todas las recomendaciones, Anna. De nada, John. Espero que los encuentres útiles. Felices compras y aprendizaje.
Gracias, Anna. Lo agradezco. Me entusiasma explorar estos sitios web. Lección 3. Mantenerse concentrado en casa. Hola Anna, ¿alguna vez te distraes en casa? A veces me cuesta concentrarme, especialmente con las mascotas de mi familia cerca. Hola John, me identifico. Las mascotas pueden distraer bastante. Tengo un gato que siempre quiere atención. Lo mismo pasa con mi perro. Siempre me empuja a jugar a buscar. ¿Cómo te las arreglas para mantenerte concentrado a pesar de las distracciones? Intento designar un espacio de trabajo específico en el que pueda concentrarme. Es útil tener un área dedicada al trabajo. Esa es una buena idea. También debería crear un espacio de trabajo designado. ¿Qué pasa con las tareas del hogar? También pueden distraer. Absolutamente. Hago un cronograma para las tareas y dedico tiempos específicos para completarlas. Me ayuda a mantenerme organizado y concentrado. Probaré ese enfoque. Es difícil ignorar las tareas cuando están justo delante de mí. ¿Tienes algún otro consejo para mantenerte concentrado? Otro consejo es eliminar las distracciones digitales. Desactivo las notificaciones de mi teléfono y cierro las pestañas innecesarias de mi ordenador. Nunca había pensado en eso. Las notificaciones de las redes sociales siempre me llaman la atención. Definitivamente lo intentaré. ¿Alguna otra sugerencia? Tomar descansos breves también puede ayudar. Me parece que alejarme del trabajo durante unos minutos me refresca la mente y mejora la concentración. Parece una buena estrategia. Incorporaré descansos breves en mi rutina de trabajo. Gracias por el consejo, Anna. De nada, John. Espero que estos consejos te ayuden a concentrarte. Recuerda que es importante encontrar lo que funciona mejor para ti. Lo haré, Anna. Agradezco tu orientación. Estamos aquí para mantener la concentración y la productividad. Lección 4. Sé tú mismo. Hola Anna, últimamente me siento un poco nerviosa. ¿Tienes algún consejo para mantener la calma y ser tú mismo en situaciones sociales? Hola John, es normal que te sientas nervioso, pero recuerda aceptar quién eres. La confianza juega un papel importante. Sé tú mismo. A veces es más fácil decirlo que hacerlo. ¿Cómo te las arreglas para mantenerte fiel a ti mismo en diferentes entornos sociales? Es importante recordar tus puntos fuertes y cualidades únicas. Concéntrate en lo que te hace especial y deja que brille. Lo tendré en cuenta. A veces me preocupa demasiado lo que los demás piensen de mí. ¿Algún consejo para superar eso? Una estrategia es cambiar tu enfoque de buscar la aprobación a simplemente disfrutar el momento. Esté presente e interactúe con los demás de manera genuina. Esa es una perspectiva estupenda. Debería concentrarme en la experiencia en lugar de preocuparme por el juicio. ¿Algún otro consejo? Practica la autoaceptación y el cuidado personal. Trátese con amabilidad y compasión. Cuando te sientes cómodo con lo que eres, se nota. Haré del cuidado personal una prioridad. Cuidarme me ayudará a sentirme más segura. ¿Qué tal lidiar con las críticas? La crítica constructiva puede ser valiosa, pero recuerda no tomarte todo como algo personal.
Separa los comentarios útiles de la negatividad innecesaria. Es un buen argumento. Aprenderé a diferenciar entre la crítica constructiva y la negatividad injustificada. Gracias por tu orientación, Anna. De nada, John. Solo recuerda que ser fiel a ti mismo es la mejor manera de conectarte con los demás y construir relaciones significativas. Agradezco tus sabias palabras, Anna. Brindemos por abrazar nuestro verdadero yo y vivir auténticamente. Lección 5. Programar una reunión. Hola Anna, tengo que hablar de algo contigo. ¿Qué tal si nos vemos mañana? ¿Funcionarán las 2 de la tarde para ti? Hola John, mañana suena bien. Las 2 de la tarde me funcionan. ¿Dónde deberíamos encontrarnos? Reunámonos en la cafetería cercana a tu oficina. Es un lugar conveniente para los dos. ¿Está bien? Claro, la cafetería cerca de mi oficina es una gran elección. Nos vemos allí mañana a las 2 de la tarde. Perfecto. Lo marcaré en mi calendario. Por cierto, ¿cuánto crees que durará la reunión? Creo que 1 hora debería ser suficiente. Siempre podemos ampliarlo si es necesario. ¿Le parece razonable? Sí, 1 hora parece razonable. Deberíamos tener tiempo suficiente para discutirlo todo. ¿Debo llevar algo específico? Simplemente traiga cualquier documento o nota relevante que pueda ser útil para nuestra discusión. Aparte de eso, nada específico. Muy bien, me aseguraré de reunir todos los materiales necesarios. Espero con ansias nuestra reunión de mañana. Del mismo modo, John. Siempre es productivo cuando tenemos la oportunidad de hablar de cosas. Nos vemos mañana a las 2 de la tarde. ¿Nos vemos entonces, Anna? Hagamos que sea una reunión fructífera. Lección 6. Concesión de exclusividad. Hola Anna, tengo una propuesta interesante. Podemos conceder la exclusividad de nuestro nuevo producto a un socio durante un periodo definido. ¿Qué opinas? Hola John, suena interesante. Otorgar la exclusividad puede ser beneficioso, pero debemos tener en cuenta ciertos factores. ¿Cuáles son los criterios de desempeño? Buen punto, Anna. Debemos establecer criterios de desempeño específicos que el socio debe cumplir para mantener la exclusividad. Esto asegura que entreguen resultados. Por supuesto, queremos asegurarnos de que están comprometidos y son capaces. ¿Cuánto debe durar el periodo de exclusividad definido? Creo que un periodo de exclusividad de 1 año sería razonable. Permite al socio establecerse en el mercado y, al mismo tiempo, lo incentiva a actuar. Estoy de acuerdo, 1 año brinda una oportunidad justa para que el socio demuestre sus capacidades. ¿Qué pasa con los términos y condiciones? Deberíamos describir los términos y condiciones claramente en un contrato. Esto incluye las obligaciones, las cláusulas de rescisión y cualquier otro detalle relevante. Cierto, un contrato bien redactado protegerá los intereses de ambas partes. Es importante que un asesor legal lo revise para garantizar su validez. Por supuesto, la revisión legal es crucial para evitar posibles problemas. Una vez que tengamos todo en su lugar, podemos proceder a conceder la exclusividad. Parece un plan, John.
Otorgar la exclusividad puede ser un movimiento estratégico para nuestro nuevo producto. Asegurémonos de que lo tenemos todo bien definido. Estoy de acuerdo, Anna. Queremos sentar las bases de la asociación para el éxito. Empezaré a trabajar en la redacción del contrato e involucraré a un asesor legal. Lección 7. Encontrando puntos en común. Hola Anna, creo que deberíamos discutir el tema en cuestión. El compromiso y la búsqueda de soluciones son esenciales. ¿Cómo podemos encontrar puntos en común? Hola John, tienes razón. Para encontrar puntos en común, necesitamos entender las perspectivas de los demás. La escucha activa es un buen punto de partida. Por supuesto, la escucha activa nos ayuda a obtener información y a mostrar empatía. Una vez que nos entendamos, podemos trabajar para encontrar una solución mutuamente beneficiosa. Estoy de acuerdo, John. Es importante centrarse en los intereses subyacentes en lugar de quedarse atrapado en posiciones opuestas. La clave es encontrar objetivos compartidos. Es un gran argumento, Anna. La identificación de objetivos compartidos nos ayuda a alinear nuestros esfuerzos y trabajar para lograr un resultado beneficioso para todos. ¿Qué tal una lluvia de ideas? La lluvia de ideas es una forma fantástica de generar soluciones creativas. Podemos explorar diferentes opciones y evaluar juntos su viabilidad. Me gusta ese enfoque. Al involucrarnos a ambos en el proceso de intercambio de ideas, aumentamos las posibilidades de encontrar soluciones innovadoras. Definitivamente, la colaboración conduce a mejores resultados. También debemos estar abiertos a considerar perspectivas e ideas alternativas. No podría estar más de acuerdo. Tener una mente abierta nos permite explorar posibilidades y considerar soluciones en las que quizás no hayamos pensado inicialmente. Precisamente, John. Centrémonos en la resolución de problemas en lugar de centrarnos en las diferencias. Juntos, podemos encontrar puntos en común y llegar a una resolución. Me alegro de que estemos en la misma página, Anna. Trabajar juntos y encontrar puntos en común nos llevará a un resultado exitoso. Por supuesto, John. Abordemos esto con un espíritu de cooperación y respeto mutuo. Estoy seguro de que encontraremos una solución que nos satisfaga a ambos. Gracias por tu actitud positiva, Anna. Tu disposición a colaborar hace que este proceso sea mucho más sencillo. Pongámonos a trabajar. Ha sido un placer, John. Vamos a sumergirnos y encontrar la mejor manera de avanzar. Me entusiasma trabajar juntos para encontrar una solución. Yo también, Anna. Hagamos que suceda. Lección 8. Explorar lugares cercanos. Hola Anna, encontré un nuevo restaurante cerca. Suena genial. ¿Está a poca distancia a pie de aquí? Hola John, eso es emocionante. Revisemos el mapa. Sí, está a solo unas cuadras. Definitivamente podemos caminar hasta allí. Eso es práctico. Explorar nuevos lugares a pie nos permite disfrutar del entorno y descubrir joyas ocultas. Por supuesto, John. Caminar también brinda la oportunidad de hacer algo de ejercicio y tomar aire fresco mientras lo hacemos. Estoy de acuerdo, es una situación en la que todos ganan. Podemos satisfacer nuestra curiosidad y, al mismo tiempo, dar un agradable paseo. Definitivamente, John. Además, es una oportunidad para apoyar a las empresas locales del vecindario.
Apoyar a las empresas locales es importante para el crecimiento de la comunidad. Procuremos probar nuevos lugares. Estoy totalmente de acuerdo, John. Probar nuevos restaurantes nos da la oportunidad de probar diferentes cocinas y sabores. Amplía nuestros horizontes culinarios y añade emoción a nuestras experiencias gastronómicas. Me muero por probar el nuevo restaurante. Yo tampoco, John. Tengo curiosidad por su menú. Probar nuevos platos siempre es una aventura para las papilas gustativas. Por supuesto, Anna. Es como embarcarse en un viaje culinario en nuestro propio vecindario. Y quién sabe, tal vez descubramos nuestro nuevo lugar favorito. Explorar lugares cercanos está lleno de sorpresas. Esa es la belleza de esto, Anna. Nunca sabemos lo que podemos encontrar. Hagamos planes para ir allí pronto. Parece un plan, John. Elijamos un día y una hora que nos vaya bien a los dos y nos embarcaremos en nuestra aventura culinaria. Estoy de acuerdo, Anna. Busquemos un día cómodo y hagamos felices nuestras papilas gustativas. Lo espero con ansias. Yo también, John. Va a ser una experiencia deliciosa. Aprovechemos al máximo la exploración de nuestro vecindario. Por supuesto, Anna. Se trata de aprovechar las oportunidades que están a la vuelta de la esquina. Vamos a divertirnos. Lección 9. Definir objetivos. Hola Anna, he estado pensando en nuestro proyecto y creo que necesitamos más claridad. No estoy seguro de nuestros objetivos. Hola John, entiendo tu preocupación. Los objetivos claros son esenciales para guiar nuestro trabajo. Trabajemos juntos para definirlos. Parece un plan, Anna. Deberíamos tener objetivos específicos y medibles con los que podamos seguir nuestro progreso. Por supuesto, John. Los objetivos específicos y mensurables proporcionan enfoque y nos permiten evaluar nuestros logros con precisión. Estoy de acuerdo, es importante tener una dirección y unos hitos claros para garantizar que vamos por el buen camino. Exactamente, John. También asegurémonos de que nuestros objetivos sean alcanzables y realistas, dados los recursos y el tiempo disponibles. Es un gran argumento, Anna. Establecer objetivos realistas garantiza que nuestros esfuerzos estén alineados con lo que podemos lograr razonablemente. Además, fijemos nuestros objetivos en un plazo determinado. Tener una fecha límite crea un sentido de urgencia y ayuda a establecer prioridades. No podría estar más de acuerdo, Anna. Los objetivos con plazos definidos nos hacen responsables y nos motivan a tomar medidas. Una vez que hayamos definido nuestros objetivos, podemos dividirlos en tareas más pequeñas y crear un plan de acción. Dividir los objetivos en tareas manejables los hace más accesibles y aumenta la probabilidad de éxito. Por supuesto, John. También nos ayuda a asignar los recursos de manera eficaz e identificar cualquier posible obstáculo desde el principio. La identificación anticipada de los posibles desafíos nos permite desarrollar planes de contingencia y mantenernos proactivos. Es un enfoque inteligente, John. Estar preparados para los obstáculos nos permitirá sortearlos sin problemas y seguir avanzando. Me alegro de que estemos en la misma página, Anna.
Trabajemos juntos para definir nuestros objetivos y crear una hoja de ruta para el éxito. Estoy seguro de que con objetivos claros y un plan bien definido, podremos lograr grandes resultados. Empecemos. Por supuesto, Anna. Vamos a sumergirnos y sentar las bases para un proyecto exitoso. Agradezco su colaboración y sus aportaciones. Lección 10. Tiempo de calidad con la familia. Hola Anna, me encontré con un evento local que tendrá lugar este fin de semana. Suena precioso. Pasar tiempo con la familia siempre es agradable. Hola John, estoy de acuerdo. El tiempo en familia es precioso. ¿De qué trata el evento? Tengo curiosidad por saber más. Es una feria comunitaria con diversas actividades, juegos y actuaciones en vivo. Hay algo para todos. Parece un día lleno de diversión. Pasar tiempo con la familia en un ambiente vibrante siempre es memorable. Por supuesto, Anna. Es una oportunidad para crear recuerdos duraderos y fortalecer nuestros lazos con los seres queridos. No podría estar más de acuerdo. El tiempo en familia brinda la oportunidad de desconectarnos de nuestras rutinas diarias y concentrarnos el uno en el otro. Eso es cierto. Nos permite estar presentes e interactuar plenamente con los miembros de nuestra familia, fomentando conexiones más profundas. Y no se trata solo del evento en sí. El viaje al lugar y el tiempo que pasamos juntos se suman a la experiencia general. Tienes razón, Anna. Se trata del tiempo de calidad que compartimos, ya sea durante el evento o en los momentos previos al mismo. Precisamente. Se trata de disfrutar de la compañía del otro y crear una atmósfera positiva y alegre. Y lo mejor es que podemos involucrar a todos los miembros de la familia, independientemente de su edad o intereses. Es inclusivo y divertido para todos. Es uno de los momentos más destacados del tiempo en familia. Todos pueden participar y contribuir al disfrute del día. Por supuesto, Anna. Es una oportunidad para celebrar la unión y fortalecer nuestros lazos familiares. El tiempo en familia también brinda la oportunidad de apoyarse y alentarse mutuamente, fomentando un sentido de unidad. No podría estar más de acuerdo. Podemos animarnos mutuamente durante los juegos y las actividades, creando un ambiente de apoyo. Y no olvidemos las risas y la alegría que conlleva pasar tiempo con los seres queridos. No tiene precio. Tienes toda la razón, Anna. La risa y la alegría hacen que la experiencia sea aún más memorable y especial. Estoy entusiasmado con este evento, John. Es una oportunidad maravillosa para crear hermosos recuerdos con nuestras familias. Siento lo mismo, Anna. Hagamos planes para asistir al evento y aprovechar al máximo nuestro tiempo juntos. Parece un plan, John. Apuntémoslo en nuestros calendarios y esperemos pasar un día fantástico con nuestros seres queridos. No puedo esperar, Anna. Va a ser un día lleno de amor, risas y momentos entrañables. Lección 11. Sueño tranquilo. Hola Anna, disculpa, pero no pude dormir anoche debido a los ruidos fuertes. Fue bastante perturbador. Hola John, lamento oír eso. De hecho, el ruido puede perturbar nuestro sueño. ¿Has probado alguna solución para solucionarlo?
Sí, he intentado ponerme tapones para los oídos, pero no me han ayudado mucho. Estoy abierto a recibir sugerencias sobre cómo mejorar mi entorno de sueño. Una opción que podrías considerar es usar una máquina de ruido blanco. Puede ayudar a ahogar los sonidos externos y crear una atmósfera relajante. Es una buena idea, Anna. He oído hablar de las máquinas de ruido blanco. ¿Dónde puedo encontrar una? Puedes comprobarlo en línea o visitar una tienda local de artículos para el hogar. Por lo general, están disponibles en el dormitorio o en la sección de relajación. Definitivamente lo investigaré. Otro problema que encontré fue el brillo de las farolas que había fuera de mi ventana. Ah, lo entiendo. Las luces brillantes pueden interferir con nuestros patrones de sueño. ¿Has pensado en usar cortinas o persianas opacas? Es una gran sugerencia, Anna. No he pensado en las cortinas opacas. Exploraré esa opción para crear un ambiente más oscuro para dormir. Vale la pena intentarlo, John. Las cortinas opacas pueden bloquear eficazmente las fuentes de luz externas y promover un mejor sueño. Gracias por la sugerencia. Me aseguraré de instalar cortinas opacas para minimizar las molestias lumínicas. De nada, John. Además, establecer una rutina a la hora de dormir puede indicarle al cuerpo que es hora de relajarse y prepararse para dormir. ¿Tiene sentido, Anna? Debería desarrollar una rutina constante que incluya actividades relajantes antes de acostarme. Exactamente, participar en actividades como leer un libro, tomar un baño caliente o practicar ejercicios de respiración profunda puede ayudarte a relajarte y conciliar el sueño con mayor facilidad. Incorporaré esas actividades a mi rutina nocturna. Con suerte, preparará mi mente y mi cuerpo para una noche de sueño reparador. Me alegra que te hayan resultado útiles las sugerencias, John. Es esencial crear un entorno de sueño tranquilo para promover el bienestar general. No podría estar más de acuerdo, Anna. Un sueño de calidad es crucial para nuestra salud física y mental. Por supuesto, John. Al implementar estos cambios, aumentarás la probabilidad de tener un sueño más reparador y sin interrupciones. Gracias por tu consejo, Anna. Agradezco tu ayuda para abordar este problema del sueño. De nada, John. Estoy aquí para apoyarte. Espero que los cambios que realices conduzcan a una experiencia de sueño más tranquila y rejuvenecedora. Yo también tengo esperanzas, Anna. Por unas mejores noches de sueño por delante. Lección 12. Objetivos de acondicionamiento físico. Hola Anna, ¿con qué frecuencia haces ejercicio? Mi objetivo es hacer ejercicio al menos 5 veces a la semana. Hola John, eso es impresionante. Intento mantener una rutina de ejercicio similar. El ejercicio regular es esencial para nuestro bienestar. Por supuesto, Anna. Nos mantiene en buena forma física y tiene numerosos beneficios para nuestra salud en general. No podría estar más de acuerdo. El ejercicio ayuda a mejorar la salud cardiovascular, fortalece los músculos y aumenta nuestros niveles de energía. Así es, Anna. También desempeña un papel crucial en la reducción del estrés y en la mejora de nuestro bienestar mental. Definitivamente, John. Creo que el ejercicio me ayuda a despejar la mente y mejora mi estado de ánimo. Es un excelente calmante para el estrés. Me alegra oír eso, Anna.
Es inspirador ver cómo el ejercicio tiene un impacto positivo en nuestra salud física y mental. De verdad que sí, Ion. Entonces, ¿qué tipo de ejercicio sueles hacer durante tus 5 sesiones de ejercicio? Disfruto de una combinación de ejercicios cardiovasculares como correr y andar en bicicleta, así como del entrenamiento de fuerza con pesas o ejercicios de peso corporal. Parece una rutina completa, Ion. Los ejercicios cardiovasculares y el entrenamiento de fuerza proporcionan un enfoque equilibrado de la forma física. Creo en mantener una rutina de ejercicios diversa para trabajar en diferentes grupos musculares y mejorar la resistencia general. Es un enfoque inteligente, Ion. La variación hace que los entrenamientos sean interesantes y desafía a nuestro cuerpo de diferentes maneras. Por supuesto, Anna. Además, ayuda a prevenir el aburrimiento y los estancamientos en nuestro progreso físico. Estoy de acuerdo, es importante que nuestros entrenamientos sean agradables y atractivos para mantener la motivación a largo plazo. Además del ejercicio, ¿sigues algún hábito dietético específico para apoyar tus objetivos de acondicionamiento físico, Anna? Sí, Ion. Me concentro en consumir una dieta balanceada rica en frutas, verduras, proteínas magras y granos integrales. Genial, Anna. Una nutrición adecuada es clave para alimentar nuestro cuerpo y optimizar nuestro rendimiento en el entrenamiento. Por supuesto, Ion. Se trata de nutrirnos con los nutrientes adecuados para apoyar nuestros esfuerzos de acondicionamiento físico. No podría estar más de acuerdo, Anna. La constancia en el ejercicio y los hábitos alimenticios saludables van de la mano para lograr nuestros objetivos de acondicionamiento físico. Definitivamente, Ion. Es un enfoque holístico que abarca tanto la actividad física como la nutrición consciente. Me alegro de que estemos en la misma página, Anna. Es motivador tener una conversación orientada al acondicionamiento físico e intercambiar ideas. Siento lo mismo, Ion. Es inspirador compartir nuestras experiencias de acondicionamiento físico y alentarnos unos a otros a lo largo del camino. Por supuesto, Anna. Sigamos priorizando nuestro estado físico y bienestar, apoyándonos mutuamente en cada paso del camino. Estoy totalmente de acuerdo, Ion. Brindemos por un estilo de vida saludable y activo que nos brinde alegría y vitalidad. Gracias por eso, Anna. Sigamos esforzándonos por alcanzar nuestros objetivos de acondicionamiento físico y disfrutemos del proceso de ser más fuertes y saludables. Lección 13. Pasión por los viajes. Hola Anna, me he dado cuenta de que, debido a nuestras rutinas diarias, a los dos nos apasiona viajar. No podría estar más de acuerdo, explorar nuevos lugares es una experiencia enriquecedora. Hola Ion, desde luego. Viajar nos permite sumergirnos en diferentes culturas, probar nuevas cocinas y crear recuerdos duraderos. Por supuesto, Anna. Amplía nuestros horizontes y abre nuestras mentes a diferentes perspectivas y formas de vida. Estoy totalmente de acuerdo, Ion. Es fascinante presenciar de primera mano la diversidad y la belleza del mundo. Viajar también brinda oportunidades para el crecimiento personal y el autodescubrimiento, ¿no crees? Definitivamente, Ion. Salir de nuestra zona de confort y adoptar nuevas experiencias nos ayuda a aprender y crecer como individuos. Es muy cierto, Anna. Nos volvemos más adaptables, resilientes y de mente abierta a través de nuestras aventuras de viaje. Por supuesto, Ion.
Además, es una oportunidad para desconectarnos de nuestras rutinas diarias y rejuvenecernos. No podría estar más de acuerdo. Viajar nos permite escapar de lo común y embarcarnos en emocionantes aventuras. Y no tiene por qué ser un gran viaje. Incluso explorar nuestro entorno local puede ser una experiencia enriquecedora. Tienes razón, Anna. Hay tanta belleza y joyas ocultas por descubrir, incluso en nuestro propio patio trasero. Esa es la belleza de viajar. No siempre se trata de lugares lejanos, se trata de abrazar el espíritu de la exploración. Precisamente, Anna. Entonces, ¿tienes planes de viaje próximos o destinos de ensueño? De hecho, estoy planeando un viaje a Japón el año que viene. Siempre me ha cautivado su rica cultura y sus impresionantes paisajes. Suena increíble, Anna. Japón es un país lleno de maravillas, desde ciudades bulliciosas hasta templos serenos y una belleza natural impresionante. Estoy muy entusiasmado, John. ¿Qué hay de ti? ¿Algún destino de ensueño en tu lista de viajes? Un lugar que siempre he querido visitar es Islandia. Sus paisajes parecen sacados de un sueño, con volcanes, glaciares y la fascinante aurora boreal. Oh, Islandia es increíble, John. La belleza natural y las características geotérmicas únicas lo convierten en un destino verdaderamente inolvidable. Solo puedo imaginarlo, Anna. Definitivamente está en lo más alto de mi lista, y espero hacer realidad pronto ese viaje soñado. Estoy seguro de que lo harás, John. El mundo está lleno de maravillas que esperan ser exploradas, y espero que ambos podamos experimentarlas. Por supuesto, Anna. Sigamos alimentando nuestra pasión por los viajes y creando recuerdos de viaje para toda la vida. Lección 14. Rutina posterior a la carrera. Hola Anna, envidio tu motivación para correr. ¿Qué haces después de la carrera para refrescarte y recuperarte? Hola John, gracias. Después de correr, suelo hacer algunos estiramientos ligeros para relajar los músculos y evitar la rigidez. Parece una buena práctica, Anna. El estiramiento ayuda a mejorar la flexibilidad y reduce el riesgo de lesiones. Por supuesto, John. Es importante dar a nuestros músculos la oportunidad de relajarse y volver gradualmente a su estado de reposo. Estoy de acuerdo, Anna. Además de los estiramientos, ¿incorporas alguna otra actividad en tu rutina después de correr? Sí, me gusta hidratarme bebiendo mucha agua para reponer los líquidos perdidos durante la carrera. La hidratación es fundamental, Anna. Ayuda a mantener el equilibrio de nuestro cuerpo y apoya la función muscular adecuada. Definitivamente, John. También me gusta tomar un refrigerio nutritivo con un buen equilibrio de carbohidratos y proteínas para ayudar a la recuperación. Es una elección inteligente, Anna. Nuestros cuerpos necesitan combustible para repararse y reconstruirse después de un entrenamiento exigente. Por supuesto, John. Es importante proporcionar a nuestros músculos los nutrientes que necesitan para recuperarse y fortalecerse. Además de la recuperación física, ¿haces algo para relajarte y descansar después de correr? Sí, me resulta útil dedicar unos momentos a respirar profundamente o a meditar para calmar la mente y reducir el estrés.
Es una excelente manera de incorporar la atención plena en tu rutina, Anna. Promueve el bienestar mental y la relajación. No podría estar más de acuerdo, John. Es una oportunidad para reconectarnos con nosotros mismos y encontrar el equilibrio interior. Es maravilloso, Anna. Cuidar nuestro bienestar físico y mental es crucial para un enfoque holístico del acondicionamiento físico. Por supuesto, John. Se trata de encontrar un equilibrio que funcione para nosotros individualmente y apoye nuestra salud en general. Agradezco tus ideas, Anna. Es inspirador escuchar sobre tu rutina después de correr y la importancia que le das a la recuperación. Gracias, John. Es esencial escuchar a nuestro cuerpo y priorizar el cuidado personal para mantener un buen estado físico a largo plazo. No podría estar más de acuerdo, Anna. Sigamos aprendiendo unos de otros y descubramos nuevas formas de optimizar nuestras rutinas de acondicionamiento físico. Por supuesto, John. Juntos, podemos inspirarnos y motivarnos mutuamente para alcanzar nuestras metas y llevar una vida sana y activa. Agradezco nuestras conversaciones, Anna. Gracias por compartir tus conocimientos y experiencias en el mundo del fitness. Lección 15. El dilema del vestuario. Hola Anna, este se ve perfecto. ¿Me lo puedo probar? Hola John, por supuesto. Aquí tienes. Avísame si necesitas ayuda. Gracias, Anna. ¿Cómo encaja? Te queda muy bien, John. Te queda bien el color y el tamaño te parece perfecto. Me alegra oír eso, Anna. Quería algo que fuera cómodo pero elegante. Has dado en el clavo con esta elección, John. Es un equilibrio perfecto entre moda y funcionalidad. Me alegra oír eso, Anna. Agradezco tu experiencia en moda. Es un placer, John. Me gusta ayudar a otras personas a encontrar su estilo y a sentirse seguras con sus atuendos. Tienes buen ojo para la moda, Anna. Siempre admiro tu sentido del estilo. Gracias, John. Creo que la ropa es una forma de autoexpresión y puede aumentar nuestra confianza. Por supuesto, Anna. Cuando nos sentimos bien con lo que llevamos puesto, tiene un impacto positivo en nuestro comportamiento general. Es muy cierto, John. Es importante elegir ropa que nos haga sentir cómodos y que refleje nuestra personalidad. No podría estar más de acuerdo, Anna. La moda debe ser un reflejo de lo que somos y hacernos sentir lo mejor posible. Definitivamente, John. Y no olvides tener en cuenta la ocasión a la hora de elegir un atuendo. Es un gran argumento, Anna. Los diferentes eventos requieren diferentes códigos de vestimenta y estilos. Exactamente, John. Es importante vestirse adecuadamente para la ocasión sin dejar de ser fieles a nuestro estilo personal. Agradezco tu consejo, Anna. Es útil tener una amiga conocedora de la moda como tú. Siempre estoy encantado de ayudar, John. La moda es una forma de expresarnos y aumentar nuestra confianza. Y lo haces sin esfuerzo, Anna. Tu estilo siempre está a la altura. Gracias por las amables palabras, John. Significa mucho viniendo de ti.
De nada, Anna. Tu sentido de la moda es realmente inspirador. Me alegro de haber podido inspirarte, Ion. Recuerda que la clave es usar lo que te haga sentir cómodo y seguro. Lo tendré en cuenta, Anna. Gracias por tu orientación y apoyo. En cualquier momento, Ion. La moda debe ser divertida y un reflejo de nuestras personalidades únicas. No podría estar más de acuerdo, Anna. Estamos aquí para abrazar nuestra individualidad a través de la moda. Gracias por eso, Ion. Que sigamos rockeando con nuestros propios estilos e inspirando a otros a lo largo del camino. Por supuesto, Anna. Hagamos una declaración de moda y confiemos en nuestras elecciones. Lección 16. Sobre los servicios de intercambio. Hola Anna, ¿has usado alguna vez servicios para compartir, como taxis o aplicaciones para compartir viajes? Hola John, sí, lo he hecho. Son convenientes y, a menudo, más asequibles que tener un automóvil. Es cierto, Anna. Es fantástico cómo la tecnología ha facilitado el acceso al transporte. Por supuesto, John. Con solo unos toques en nuestros teléfonos, podemos conseguir un viaje cuando lo necesitemos. Es increíblemente práctico, Anna. Recuerdo los días en que tomar un taxi era la única opción. Los tiempos definitivamente han cambiado, John. Ahora tenemos una variedad de opciones al alcance de la mano. Hablando de opciones, ¿hay muchos taxis y servicios de transporte compartido disponibles en su área? Sí, las hay, John. En las zonas urbanas, puedes encontrar una multitud de taxis y una variedad de aplicaciones para compartir viajes entre las que elegir. Eso es práctico, Anna. Proporciona flexibilidad y garantiza que siempre podamos encontrar a alguien que nos lleve. Por supuesto, John. Es especialmente útil para quienes no tienen coche o prefieren no conducir. Puedo ver cómo beneficia a las personas que viven en ciudades ocupadas, Anna. Les ahorra la molestia del estacionamiento y el tráfico. Exactamente, John. También es una opción ecológica, ya que reduce el número de coches en la carretera. Es un gran argumento, Anna. Los servicios compartidos contribuyen a un medio ambiente más sostenible. Claro que sí, John. Es maravilloso ver cómo la tecnología y la innovación pueden tener un impacto positivo en nuestras vidas. Estoy de acuerdo, Anna. Es increíble cómo estos servicios han transformado la forma en que nos desplazamos y viajamos. Por supuesto, John. Han hecho que el transporte sea más accesible y eficiente para todos. Anna, ¿te has encontrado con algún problema o inconveniente al utilizar los servicios de uso compartido? De vez en cuando, John. A veces puede haber tiempos de espera más largos durante las horas punta o cuando hace mal tiempo. Es comprensible, Anna. Es importante tener en cuenta esos factores al planificar nuestros viajes. Definitivamente, John. Siempre es una buena idea tener un plan alternativo o una opción de transporte alternativa. Un sabio consejo, Anna. La flexibilidad es clave cuando se confía en los servicios de intercambio. No podría estar más de acuerdo, John. Se trata de adaptarse a las circunstancias y aprovechar al máximo los recursos disponibles.
Por supuesto, Anna. Gracias por compartir tus ideas y experiencias con los servicios de intercambio. De nada, John. Ha sido una conversación interesante. La tecnología sigue dando forma a la forma en que vivimos y nos movemos. Lo hace, Anna. Aceptemos estos avances y hagamos que nuestros viajes sean más prácticos y sostenibles. Lección 17. La aventura arriesgada. Hola Anna, ¿alguna vez has considerado embarcarte en una aventura arriesgada que podría ser gratificante? Hola John, sí, lo he pensado. El riesgo y la recompensa suelen ir de la mano en el mundo del emprendimiento. Es cierto, Anna. Se necesita valor para sumergirse en algo incierto, pero las posibles recompensas pueden ser importantes. Por supuesto, John. Tomar riesgos calculados y aprovechar las oportunidades puede conducir a un gran éxito. Estoy de acuerdo, Anna. Pero, ¿cuáles crees que son los elementos clave para el éxito en este tipo de empresas? Bueno, John, creo que tener una visión clara y un plan de negocio sólido es crucial. ¿Tiene sentido, Anna? Una visión proporciona dirección, mientras que un plan bien pensado ayuda a superar los desafíos. Exactamente, John. Además, la perseverancia y la resiliencia son rasgos esenciales para superar los obstáculos. No podría estar más de acuerdo, Anna. El viaje de una empresa arriesgada seguramente tendrá sus altibajos. Es verdad, John. Ser capaz de adaptarse, aprender de los fracasos y seguir avanzando es vital. Me imagino que tener un equipo fuerte y construir conexiones significativas también juegan un papel importante. Por supuesto, John. Rodearse de personas con talento y fomentar asociaciones puede impulsar la empresa. Esa es una información valiosa, Anna. La colaboración y la sinergia son poderosos motores del éxito. Claro que sí, John. Es importante aprovechar las fortalezas de los demás y trabajar juntos para lograr un objetivo común. ¿Hay algún otro elemento clave que consideres crucial para el éxito en empresas arriesgadas, Anna? Bueno, John, también destacaría la importancia de la investigación de mercado y la comprensión del público objetivo. Es un gran argumento, Anna. Conocer el mercado y los clientes permite una mejor toma de decisiones e innovación. De hecho, John, ayuda a identificar oportunidades y a adaptar los productos o servicios para satisfacer las necesidades de los clientes. Veo cómo se unen todos estos elementos, Anna. Forman una base sólida para que prospere una empresa arriesgada. Por supuesto, John. Es un equilibrio delicado entre la toma de riesgos calculada, la planificación estratégica y el aprendizaje continuo. Gracias por compartir tus ideas, Anna. Es inspirador pensar en las posibilidades y las recompensas de este tipo de empresas. De nada, John. Es un tema emocionante de explorar. Las empresas arriesgadas pueden conducir al crecimiento personal y a logros notables. No podría estar más de acuerdo, Anna. Aceptemos los desafíos y las posibles recompensas que conlleva aventurarse en lo desconocido. Gracias por eso, John. Que nos atrevamos a soñar en grande y a dar los pasos necesarios hacia el éxito en nuestras propias empresas.
Por supuesto, Anna. Brindemos por la emoción de lo desconocido y por el viaje de convertir los riesgos en triunfos. Lección 18. Desayuno en Coastal Haven. Hola Anna, ¿has probado alguna vez el desayuno en Coastal Haven? Es popular entre los viajeros. Hola John, sí, lo he hecho. El desayuno allí es fantástico, con una variedad de deliciosas opciones. Genial, Anna. ¿Qué platos recomendarías de su menú de desayuno? Bueno, John, sus tortitas esponjosas y su tocino crujiente son imprescindibles. Son simplemente deliciosos. Suena tentador, Anna. Siempre estoy dispuesto a tomar un buen desayuno. ¿Hay otras especialidades? Por supuesto, John. Sus huevos a la benedictina con cremosa salsa holandesa son divinos. Tan ricos y sabrosos. Me estás dando hambre, Anna. Me parece el lugar perfecto para empezar el día. Definitivamente lo es, John. Y lo mejor es la encantadora vista de la costa mientras disfrutas de la comida. Es una combinación maravillosa, Anna. La buena comida y un entorno pintoresco hacen que sea una experiencia memorable. Por supuesto, John. No es de extrañar que Coastal Haven sea el favorito de los viajeros que buscan un delicioso desayuno. ¿Ofrecen opciones vegetarianas o veganas para quienes tienen preferencias dietéticas? Sí, lo hacen, John. Tienen una selección de tazones de fruta fresca y tostadas con aguacate que se adaptan a diferentes dietas. Es genial escuchar eso, Anna. Es importante tener opciones inclusivas para que todos las disfruten. Por supuesto, John. Se esfuerzan por adaptarse a diversos gustos y necesidades dietéticas. ¿Coastal Haven solo es popular entre los viajeros o los lugareños también frecuentan el lugar? Es uno de los favoritos tanto entre los viajeros como entre los lugareños, John. La deliciosa comida y el ambiente acogedor atraen a todos. Es maravilloso, Anna. Siempre es bueno encontrar lugares que atraigan tanto a los visitantes como a la comunidad. Estoy de acuerdo, John. Crea una sensación de conexión y disfrute compartido. ¿Alguna vez has tenido alguna conversación interesante con otros comensales de Coastal Haven? Oh, definitivamente, John. El ambiente acogedor a menudo fomenta conversaciones amistosas e intercambios de historias de viajes. Parece una excelente manera de conectarse con las personas y aprender sobre sus experiencias. De verdad que lo es, John. El desayuno se convierte en algo más que una comida, se convierte en una experiencia social memorable. Me imagino el ambiente animado y el sonido de la risa que llena el aire. Lo has captado perfectamente, John. Coastal Haven tiene una energía cálida y vibrante. Gracias por compartir tu experiencia, Anna. Me muero por visitar Coastal Haven y saborear su delicioso desayuno. De nada, John. Estoy seguro de que lo disfrutarás. Es una forma deliciosa de empezar el día. Lo espero con ansias, Anna. Brindemos por Coastal Haven y por la alegría de disfrutar de un delicioso desayuno. Lección 19. Comida para gatos para adultos. Hola Anna,
¿Has probado la nueva comida para gatos diseñada específicamente para gatos adultos? Hola John, sí, lo he hecho. Está formulado para satisfacer sus necesidades nutricionales únicas. Es genial escuchar eso, Anna. ¿Tiene algún ingrediente o beneficio especial? Por supuesto, John. Contiene proteínas de alta calidad y vitaminas esenciales para una salud felina óptima. Eso es fantástico. Por lo tanto, proporciona los nutrientes necesarios para que los gatos adultos prosperen. Sí, John. Apoya su bienestar general y ayuda a mantener un peso saludable. Eso es importante. Los gatos adultos necesitan una dieta equilibrada para mantenerse activos y mantener un estado corporal saludable. Por supuesto, John. También contiene ácidos grasos omega 3 para un pelo y una piel sanos. Es una gran adición. Un pelaje brillante es un signo de un gato sano. Sí, John. La comida para gatos también incluye antioxidantes para apoyar su sistema inmunológico. Eso es beneficioso. Un sistema inmunitario fuerte ayuda a proteger a los gatos de las enfermedades. Exactamente, John. Es crucial proporcionarles los nutrientes adecuados para mantener su salud en general. ¿Hay sabores específicos disponibles para la comida para gatos? Sí, John. Viene en una variedad de sabores, como pollo, pescado y ternera. Es bueno saberlo. Los gatos pueden tener diferentes preferencias en cuanto a sabores. Por supuesto, John. Permite a los dueños de mascotas elegir el sabor que más les gusta a sus gatos. ¿La comida para gatos está disponible en diferentes formas, como opciones húmedas y secas? Sí, John. Está disponible en forma húmeda y seca, y se adapta a diferentes preferencias de alimentación. Eso es práctico. Algunos gatos prefieren la comida húmeda, mientras que otros prefieren las croquetas secas. Exactamente, John. Da a los dueños de gatos la flexibilidad de elegir lo que funciona mejor para sus mascotas. ¿La comida para gatos viene en envases de diferentes tamaños? Sí, John. Está disponible en varios tamaños de paquete, desde bolsas pequeñas hasta bolsas más grandes. Eso es útil. Permite a los dueños de mascotas comprar la cantidad correcta según las necesidades de sus gatos. Por supuesto, John. Es esencial tener opciones que se adapten a las necesidades de los diferentes hogares. Gracias por compartir esta información, Anna. Es útil para los dueños de gatos que buscan el alimento adecuado para sus gatos adultos. De nada, John. Una dieta bien balanceada es clave para mantener a nuestros amigos peludos sanos y felices. No podría estar más de acuerdo, Anna. Estamos aquí para proporcionarles a nuestros gatos adultos la nutrición que necesitan para prosperar. Lección 20. Entorno de trabajo inclusivo. Hola Anna, ¿te has dado cuenta de lo importante que es crear un entorno de trabajo inclusivo? Hola John, por supuesto. Cuando todos se sienten valorados, aumenta la moral y la productividad. Es muy cierto, Anna. Crea una atmósfera positiva en la que las personas pueden prosperar. Exactamente, John. La inclusión fomenta el sentido de pertenencia y fomenta la colaboración.
Es maravilloso cuando se respetan y aprecian las perspectivas únicas de cada persona. Sí, Ion. Esto lleva a una mayor creatividad e innovación dentro del equipo. La diversidad de ideas y experiencias realmente puede impulsar a una empresa hacia adelante. No podría estar más de acuerdo, Ion. Aporta nuevos conocimientos y ayuda a resolver los problemas de manera más eficaz. También es importante garantizar la igualdad de oportunidades para el crecimiento y el desarrollo profesional. Por supuesto, Ion. Brindar oportunidades equitativas a todos los empleados promueve una cultura justa y solidaria. Cuando las personas ven que su arduo trabajo es reconocido y recompensado, las motiva a sobresalir. Así es, Ion. El reconocimiento y las recompensas fomentan un sentido de lealtad y compromiso. Es importante que los líderes marquen la pauta y prediquen con el ejemplo en la promoción de la inclusión. Definitivamente, Ion. El liderazgo desempeña un papel crucial en la creación de un entorno laboral inclusivo. Fomentar la comunicación abierta y escuchar activamente los comentarios de los empleados es esencial. La escucha activa demuestra que sus opiniones importan y se tienen en cuenta. También es importante brindar capacitación sobre diversidad e inclusión a todos los empleados. La capacitación ayuda a crear conciencia y desarrollar una comprensión compartida de la importancia de la inclusión. Por supuesto, Anna. Ayuda a eliminar los prejuicios y promueve una mentalidad más inclusiva. Y no se trata solo de políticas y procedimientos, se trata de fomentar una cultura de respeto y aceptación. Crear un espacio seguro donde todos se sientan cómodos siendo ellos mismos es vital. Sí, Ion. Permite a las personas dedicarse por completo al trabajo y contribuir de manera auténtica. En un entorno laboral inclusivo, las diferencias se celebran en lugar de considerar los obstáculos. Aceptar las diferencias conduce a un lugar de trabajo más rico y dinámico. Gracias por hablar de este importante tema, Anna. Trabajemos para crear un entorno inclusivo donde quiera que estemos. De nada, Ion. Juntos, podemos tener un impacto positivo y crear un mundo más inclusivo. Por supuesto, Anna. Defendamos la diversidad y la inclusión en cada paso del camino. Lección 21. Toallas de secado rápido. Hola Anna, ¿has probado a usar toallas de secado rápido? Son absolutamente increíbles. Hola Ion, sí, lo he hecho. Se secan rápidamente y son fáciles de usar. Eso es fantástico. Ahorra mucho tiempo y esfuerzo, especialmente cuando tienes prisa. Por supuesto, Ion. Las toallas de secado rápido son perfectas para las mañanas ajetreadas o cuando estás de viaje. Me encanta cómo absorben la humedad de forma eficaz sin dejar una sensación de humedad. Sí, Ion. Están diseñados para absorber la humedad y dejarte seco y fresco. Eso es genial, especialmente cuando hace calor y humedad. Las toallas normales pueden resultar pesadas e incómodas. Exactamente, Ion. Las toallas de secado rápido son ligeras y transpirables, por lo que son ideales para cualquier estación del año. También aprecio que sean compactos y fáciles de empacar para viajes o sesiones de gimnasio.
Sí, Ion. Ocupan menos espacio en la bolsa y son cómodas de llevar. Esa es una gran ventaja. Comprendo por qué se están haciendo tan populares. Por supuesto, Ion. Son una opción práctica y versátil para diversas actividades. ¿Vienen en diferentes tamaños y colores? Sí, Ion. Las toallas de secado rápido están disponibles en varios tamaños, desde toallas de mano pequeñas hasta toallas de baño más grandes. Eso es genial, te permite elegir el tamaño que se adapte a tus necesidades. También vienen en una amplia gama de colores y estampados, añadiendo un toque de estilo a tu rutina diaria. Es una buena ventaja. Siempre es divertido tener toallas que coincidan con tus preferencias personales. Por supuesto, Ion. Las toallas de secado rápido ofrecen funcionalidad y estética. Gracias por compartir esta información, Anna. Definitivamente los probaré. De nada, Ion. Estoy seguro de que disfrutarás de la comodidad y eficacia de las toallas de secado rápido. Lo espero con ansias. Brindemos por disfrutar de toallas de secado rápido y sin complicaciones. Lección 22. Privacidad en línea. Hola Anna, ¿has pensado alguna vez en la privacidad online? Me preocupa que la gente se aproveche. Hola Ion, por supuesto. Es importante tener en cuenta nuestra privacidad y proteger nuestra información personal. Es cierto, Anna. Con el uso cada vez mayor de la tecnología, nuestra presencia digital se está expandiendo. Exactamente, Ion. Dejamos rastros de datos donde quiera que vayamos a Internet, y es crucial protegerlos. He oído hablar de violaciones de datos y robos de identidad. Es preocupante el uso indebido de nuestra información. Sí, Ion. Por eso es esencial usar contraseñas seguras y únicas para nuestras cuentas en línea. Estoy de acuerdo, Anna. Las contraseñas deben ser una combinación de letras, números y caracteres especiales. Además, la activación de la autenticación de dos factores añade una capa adicional de seguridad. Es un buen argumento, Anna. Garantiza que solo las personas autorizadas puedan acceder a nuestras cuentas. También es importante tener cuidado con la información que compartimos en las plataformas de redes sociales. Por supuesto, Anna. Debemos ser conscientes de lo que publicamos y considerar las posibles consecuencias. La configuración de privacidad en las plataformas de redes sociales ayuda a controlar quién puede ver nuestras publicaciones y datos personales. Es cierto, Anna. Deberíamos revisar y actualizar periódicamente nuestra configuración de privacidad para mantener el control. Otro aspecto a tener en cuenta es evitar sitios web sospechosos y tener cuidado al hacer clic en enlaces desconocidos. Sí, Anna. Los intentos de suplantación de identidad y el malware pueden comprometer nuestros datos y nuestra privacidad. También es crucial mantener nuestros dispositivos y software actualizados con los últimos parches de seguridad. Así es, Anna. Las actualizaciones de software suelen incluir mejoras de seguridad que protegen contra las vulnerabilidades. Por último, el uso de un programa antivirus fiable y el análisis periódico de nuestros dispositivos pueden ayudar a detectar y prevenir las amenazas.
Gracias por compartir estos consejos, Anna. Es vital que todos sean proactivos a la hora de proteger su privacidad en línea. De nada, John. Mantengámonos vigilantes y tomemos medidas para proteger nuestras vidas digitales. Por supuesto, Anna. Nuestra privacidad es valiosa y nos corresponde a nosotros garantizar su preservación. Juntos, podemos navegar por el mundo digital con confianza y proteger nuestra información personal. Ese es el espíritu, Anna. Demos prioridad a nuestra privacidad en línea y generemos conciencia sobre su importancia.